Bienvenidos y bienvenidas a su programa de Ética TV, su programa de ética ciudadana. Y en el día de hoy tenemos un tema muy interesante a profundizar y a dialogar, y es sobre todo el desarrollo, un poco, no todo el desarrollo, sino el desarrollo de la bioética aquí, del hacer de la bioética en República Dominicana. Y tenemos como invitado a Miguel Suazo, quien es asesor en materia de ética del Hospital Plaza de la Salud, y también es asesor en materia de bioética de la Universidad INTEC. Leonardo, ¿qué te parece? Hola Mario, hola Miguel, bienvenido. Sí, es un grato placer tener aquí a una de las figuras emblemáticas en el mundo de la bioética, ¿no? Cuando hablamos de bioética en República Dominicana, inmediatamente sale a relucir el nombre de Miguel Suazo, ¿no? Desde que, digamos, él es el que de una manera u otra pues inicia lo que es la divulgación del tema en la República Dominicana con sus artículos periodísticos, también con el programa de bioética que dirigió durante muchos años en INTEC. Así que en República Dominicana pues todos los que de una manera u otra están involucrados con el mundo de la bioética pues conocen, ¿no? Y respetan la figura de Miguel. Así que bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en este programa, sobre todo con ustedes dos, de quien somos amigos de hace tiempo, y con una temática tan interesante en la cual he dedicado una buena parte de mi vida, vinculado a los temas de asesoría o de dirección académica de programas de bioética. Así que estoy a sus órdenes. Y no, quisiera iniciar con una pregunta muy personal. ¿De dónde te surge esta inquietud por profundizar en el tema de la bioética? Los temas como la bioética o cualquier otra surgen en el camino sin que haya una razón premeditada. Yo estudié medicina originalmente y nunca pensé que me iba a dar la ética. Es más, ni siquiera se daba la asignatura como ética. En historia de la medicina se hablaba de algo de ética y se decía que eso era ética, porque hablaba de lo griego. Pero la práctica me fue vinculando porque yo venía de una tradición de trabajo popular, de trabajo barrial, de trabajo religioso, político, que me fue vinculando de alguna manera con los aspectos propios de la ética. Y luego se me ofreció la oportunidad, estando en INTEC, donde duré 30 años en la Escuela de Medicina, se me presentó la oportunidad de ir a estudiar a Chile con el profesor Diego Gracia, programa de la Oficina Panamericana de la Salud, y ahí estudié el programa. Tuve también la dicha de que luego el programa se trae al país, y entonces yo estoy como asistente de Diego Gracia. Digo la dicha porque hice la maestría 2 veces, una como alumno y otra como ayudante. Como ayudante. Y es una figura muy importante de la bioética mundial. Y a partir de ahí pues me tocó el compromiso de dirigir 17 rondas de maestría que INTEC desarrolló en ese tiempo del que hablo. Y así llego, me voy profundizando y cada vez estoy, bueno, ya dedicado a tiempo completo a todos los temas de ética. He estado en ética pública y en bioética trabajando estos temas tan importantes. En ética pública te vinculaste durante mucho tiempo a la Dirección de Ética e Integridad, ¿no? Sí, que no se llamaba de ética e integridad, nació siendo Una comisión. la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Luego con el cambio de gobierno la DIGEI, me tocó a mí ser parte de los que lo diseñaron y discutieron todo el esquema que debía llevar. Trabajé el primer periodo de ese gobierno, salí en el segundo y sigo, aunque no esté en esto, llamado de ayudas para oficinas públicas, conferencias o tal, porque el diseño que tiene la maestría que hacía la OPS era una de ética, bioética clínica, que era exclusivamente la parte médica, pero había una de bioética fundamental, que su traducción popular dominicana sería ética pública, porque es toda la parte de la ética social, la ética política, y entonces, pues esos dos son los componentes que desarrollamos. Con frecuencia se suele asociar la bioética a la ética clínica. De hecho, yo recuerdo mi propia experiencia cuando yo era jefe de cátedra en la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De la Escuela de Salud Pública nos pidieron diseñar una asignatura de ética para estudiantes de medicina. Pero entonces nos dijeron que ellos querían que nosotros diseñáramos la asignatura como un preámbulo y que la bioética se la dejáramos a ellos, porque eran los médicos, ¿no? Y entonces es como frecuente no entender que la bioética es básicamente una ética de la medicina, ¿no? Entonces nos gustaría ver tu lectura sobre esa cuestión, ¿no? Tiene raíces históricas. En los años 60, Van Rensselaer Potter en Estados Unidos, Wisconsin,
empieza a trabajar, siendo él bioquímico, lo que trabajaba era cáncer. Le toca a los 50 años retirarse de la universidad, dar una conferencia sobre los avances en el cáncer, y el hombre se dispara a hablar de la bioética, de la ética. Cómo la ética, no la profesional, sino la ética social, ecológica, cómo había necesidad de unificar o acercar los valores a esa parte. Y entonces dice que esa sería una nueva disciplina que se llama bioética. Coincide casi a la misma época que en Washington, Andrés Helliger, un holandés, trabajaba en el Instituto de Reproducción Humana, se mete más en la parte clínica y también dice, acoge lo que, él dijo que no, pero parece que acoge lo que Potter ha planteado, y entonces el instituto le agregan el apellido de bioética, y es lo que le da el sello, y él plantea que es una ética médica, una ética biomédica, cuando Potter había dicho otra cosa. Entonces nacen como dos corrientes al mismo tiempo, pero donde encuentra el nicho reproductivo importante es en la parte médica, porque es donde la tecnología va avanzando tan rápidamente que ya lo que era muy deontológico y muy, se habla de la medicina de la certidumbre, en que eran 3 cosas que se sabían de la enfermedad, 3 cosas que se podían hacer, 2 que no, 3 recomendaciones. Sin embargo, cuando nace toda esta tecnología, lo que nace es más incertidumbre. Hay nuevas preguntas, no hay respuestas, y entonces surge una nueva disciplina con bastante arraigo en el campo médico, pero como ustedes ven, no es propia. Toda la parte que hoy se le llama psicoética, ética de la empresa, ética social, ética de cada uno de cada uno de la ecología. De la ecología, todo eso, por eso es bioética, porque al fin y al cabo lo que planteó Potter es cómo acercar el humanismo al desarrollo científico y social de la humanidad. Entonces por eso probablemente es el sello, sobre todo en países como los nuestros, que son pequeños, que hay el desarrollo de la tecnología nos sorprendió, nos sobrepasó, pues entonces se ha quedado más en una falsa creencia, porque plantean que la bioética es médica, que la bioética es completamente clínica y que hay que darle todo el desarrollo a partir del consentimiento informado, y eso se llama bioética, y es un error. No, qué interesante. Y yo sé que esa defensa de la bioética, como que esa ética que trata no solamente desde el punto de vista del desarrollo histórico, de cómo se ha ido desarrollando el pensamiento ético, sino también que intenta aplicarlo en los desafíos muy concretos que tiene la humanidad. O sea, vamos a seguir reflexionando sobre esto con nuestro amigo Miguel Suazo, pero primero hagamos una pequeña pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, conversando con el doctor Miguel Suazo, especialista en bioética. Miguel, en el segmento anterior delucidábamos el concepto de bioética, su significado, y también esclarecíamos que, contrario a como se piensa muchas veces, bioética no es sinónimo de ética médica, ¿no? Sino que constituye toda una amalgama de problemáticas, ¿no?, que están relacionadas con las consecuencias del desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Entonces, nos gustaría que en este segmento habláramos un poco de cuáles son esos otros problemas, digamos, fundamentales, ¿no?, que se abordan desde la bioética. La bioética, como la ética, están asociados al tema de la vida. Todo aquello que tenga que ver con la vida, la calidad de la vida, el mantenimiento de la vida, la sobrevivencia. Es más, cuando Potter habla, lo que habla es de la sobrevivencia. Todos sus primeros artículos van dirigidos a cómo trabajar el tema de la vida orientado hacia la sobrevivencia, de manera que en cualquiera de los campos va a tener aplicación. Recuérdense que en los años 90, mitad de los años 90, empiezan las éticas aplicadas, y todo aquel concepto más filosófico de la ética que había empieza a tener razones existenciales cuando se aplican en los distintos escenarios, de manera tal que lo que cambia fundamentalmente son los escenarios. Yo le decía el otro día en algún lugar que estaba, decía, para explicarlo, en la mañana he estado trabajando con un economista, en la tarde con un médico, ayer con un abogado, y bueno, por ejemplo, yo doy clase en la Escuela Nacional de la Judicatura sobre bioética, y yo de derecho no sé absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace? Nos cambia el escenario, los hechos los aportan ellos, porque este es uno de los elementos claves de la bioética, que parte de 3 elementos fundamentales. Una parte descriptiva, que son los hechos, entonces los hechos los pone con quien estamos. La realidad.
la realidad. Sí. Me tocó trabajar una vez con las señoras del servicio, las que ponen la comida en uno de los hospitales públicos del país, y alguien me decía, ¿de qué tú vas a hablar con ellos? Y yo le decía, ellos son las que van a hablar. ¿Qué hacen ustedes? Y la señora, yo me quedé, me contaron cómo hacen el arroz, qué aceite le echan, cómo lo hacen. Y después yo paso a la segunda parte, que es la parte de los valores, de cómo confrontar con los valores, cuando le digo a esta señora, ¿por qué en vez de usted utilizar ese aceite, no coge aceite de carro, de lo que hay en los bandos, que se gana usted el dinero más fácil? La señora se siente medio insultada, me dice todo, y me hace una reflexión de por qué no, que yo me acuerdo que yo dije, a partir de este momento la conferencia puede darse por terminada, porque lo que la doña ha dicho, esa es la ética. Ella me ha enseñado que la ética, la vida, la defensa, cómo la justicia, cómo hay que economizar lo que hay aquí, todo esto. Y el valor interno, como le dirían, de su quehacer, ¿no? De su quehacer, claro, porque ellas también se sentaron allí como extraños y que van a hablar de ética. ¿Qué es Yo que eso? sé el de la cocina, o el señor que lo que hacía era que estaba de portero. Yo decía, pero coja su cuarto por la izquierda para que usted, no, espérese que yo. Entonces se insultaban. Y al final, el tercer elemento después de los valores es la parte ya más propositiva, que es la parte de la deliberación. ¿Qué se propone? Y ahí nos diferenciamos un poco con los modelos éticos conocidos, que están más predeterminados las soluciones. Aquí vamos a buscar cursos de acción intermedios Y a dialogar. y a dialogar fundamentalmente. Por eso los actores principales son con quien tú estás trabajando. Tú eres ahí el mayéutico, tú eres el que va sacando la verdad que tiene cada uno ahí, y uno sale aprendiendo cosas que evidentemente no sabía, que cómo aplicar a cada escenario estos elementos que son fundamentales de la bioética. Sí, aquí hay un concepto que ha señalado en varias ocasiones y que es crucial, ¿no? La bioética es deliberativa, ¿no? Sí. Es importante que para nuestro público esclarezcamos eso, ¿no? Es decir, la bioética no se trata de un quehacer o una actividad donde hay un especialista que va a trazarle pautas a otro, ¿no? O un conjunto de reglas de comportamiento, ¿no? Sino que fundamentalmente es un propulsor de una cultura del diálogo, ¿no? Sí, es una cultura del diálogo que tiene sustancia, que tiene fundamento, o sea que hay que saber manejarlo, pero con la finalidad de que la gente aprenda de que vamos a buscar cursos de acción posibles, intermedios, y que nos movemos en una realidad incierta, porque el otro es el mundo, como tú dices, de los especialistas. Yo le decía en la Plaza de la Salud, todos quieren estudiar bioética. Yo digo, mientras menos estudien bioética, mejor es el grupo. Y el bioeticista soy yo, que estoy aquí hace 23 años trabajando con ustedes. Y no es defendiendo tu especialidad, ¿no? Y no, exacto, no defendiendo, todo lo contrario. Mientras menos especialistas tengamos, tenemos mucho más insumos, porque estoy oyendo a la enfermera, al psicólogo, al abogado, porque son equipos multidisciplinarios, y entonces tú estás enriqueciendo los hechos para que la parte de la confrontación con los valores son ellos mismos que lo van sacando. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que hemos llamado mini comité, que es que me pueden llamar ahora mismo, como si fuera un cirujano, así no tenemos un caso con un problema moral. Entonces, testigo de Jehová que no acepta la transfusión. O casos de esa naturaleza, que tengan dudas morales. Sí. Y entonces, o hay que salir corriendo para el hospital, o hay que hacer una reunión por Zoom, ahora por suerte, o hablando por teléfono, para poder deliberar, recordándole que la toma de decisiones finales la tiene el paciente. Entonces, toda la parte de la humanización, que es distinto a la parte ética que conocíamos, que era darle una charla sobre cómo se humanizan los servicios y terminar diciéndole que la razón la tengo yo, que soy el especialista. Sí. Cuando allí la gente va diciendo, sí, lo que pasa es que usted nunca estaba, como me dijo uno, lo que pasa es que usted nunca estaba en un quirófano donde se pincha una arteria femoral, pega un chorro de sangre allá en la esquina y usted me va a decir que este testigo de Jehová, yo la pongo por encima de quien sea. Y el testigo de Jehová decía, y si usted la pone, yo lo demando. Es decir, estoy aprendiendo de ambos. Con la deliberación, con argumentación. Y cuando el otro dice, para mí es importante la vida porque yo te salvo. Y el otro dice, para mí es importante la vida eterna más que la vida. Yo estoy en medio, tirando insumos para que salgan estos elementos. No, y para que salgan argumentaciones que nos ayuden a arribar al mayor bien, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Que al final es lo de la ética. La defensa de la vida, que no se transmite solamente en que se esté muriendo, sino en la felicidad, en la búsqueda del bien. La justicia. La justicia. Y explicar que la justicia está en todos los ámbitos. Desde la distribución del medicamento, el cumplimiento del horario, o si estuviéramos hablando con los empresarios, con los políticos, con los educadores, es el mismo planteo, que lo que cambia es el escenario. Interesante, y qué bien que contigo estamos aterrizando como a un ejercicio a quien
ejercita la bioética y la ética aplicándolo a las dimensiones cotidianas y que hace un ejercicio pedagógico también de la ética, pero desde casos muy concretos y con personas que lo están ejerciendo. Así que nos gustaría seguir abundando un poquito más sobre esto, pero volvamos a tomar una pausa y sigan ahí, no se vayan, que esta conversación se sigue poniendo muy buena. Seguimos aquí con ustedes dialogando con Miguel Suazo sobre este tema de la bioética tan importante en nuestra realidad. Y en el segmento pasado nos fuiste dando una serie de ejemplos de cómo tú trabajas este tema con comités muy concretos, ¿no? En el ejercicio profesional, pero también en el ejercicio educativo que tú haces con diferentes grupos y cómo ese ejercicio se hace todavía más rico cuando es con personas que vienen de diferentes disciplinas. Sí, en ese proceso, ya tratando con comité, como también formando, ¿por dónde tú ves que están los retos claves en la sociedad dominicana para nosotros elevar los niveles de ética en la sociedad dominicana? Porque tiene una serie de desafíos, que quizás te hago esa primera pregunta también, preliminar. ¿Por dónde van los principales retos morales y éticos que tiene la sociedad dominicana? Yo creo que el principal reto ético es identificar la importancia de la ética, porque la ética vive confundida. Dice la profesora de la Cortina que tiene dos vecinos, los abogados, el derecho y la religión. Y no lo dice como malo, sino que nos es más fácil hablar desde cada una de estas esquinas y no reconocer que la ética tiene una identidad propia. ¿Qué dice la ley? Exacto. ¿O qué dice la religión? Te dicen, no, porque eso es de la religión, esto lo dice el artículo tal. No hay que discutir. Y te sacan de juego, porque tú no eres ninguno de los dos, te quedas fuera de juego. Sí, interesante, no interesante porque la diferencia con esas dos vecinas es que esas dos vecinas hablan desde la certeza. Claro. Una de la certeza de la ley y el otro de la certeza del escrito dogmático, ¿no? O de la palabra sagrada. Mientras que desde la bioética no hay esa certeza, es un espacio de deliberación, ¿no? Y de certidumbre, ¿no? Y muchas veces eso le genera ansiedad a las personas, ¿no? Sin embargo, el problema es que no podemos siempre hablar desde la certeza, porque nosotros sabemos que podemos tener la certeza de cualquier creencia o de cualquier afirmación y estar equivocados. La bioética es una disciplina de la incertidumbre. Se mueve en la incertidumbre. No estoy hablando de medicina, estoy hablando de la realidad. Tú dices, la realidad política, ¿quién puede asegurar que el año que viene? Nadie. Estamos en una incertidumbre porque nadie sabía que iba a haber una pandemia y mira cómo pasó. Nadie sabía que iba a haber una guerra como la que tenemos. Mira cómo influye desde Ucrania y Rusia a la economía de los países del mundo. Entonces, movernos en el mundo de la incertidumbre es quizás, por eso decía, lo principal es identificar cuál es el reto de la ética, porque plantearla desde la comodidad de la certeza, desde aquí que la vamos a hacer, ya tenemos el problema resuelto, porque las éticas son decisionistas, terminan con decisiones, y era lo que yo le decía sobre todo a los médicos. Ustedes no pueden llevar a una decisión, lo conecto, lo desconecto y ganamos 5-4, lo matamos 5-4. O sea que no puede haber, tiene que ser una participación activa de los sujetos protagónicos que participan en cada uno de los escenarios en que nos estamos moviendo. De manera que es el paso del mundo de las certezas al mundo de la incertidumbre, donde se mueve esta concepción de la ética, que si quieren le podemos llamar bioética u otro nombre, pero lo importante es reconocer que nos estamos moviendo. Nos decía alguien el otro día, cuando hablamos de la incertidumbre, decía, incertidumbre se refiere a que caemos al vacío, que no sabemos a dónde vamos a tocar, y en ese mundo que nos movemos. Entonces, yo siempre traigo este cuento de un alumno en la maestría, que un día me dijo, mire, déjame decir una cosa, aquí vino un profesor que dijo en su charla de la clase que el Génesis no era el primer libro, otro que dijo que Abraham no existió. Me dice a mí, usted está diciendo ahora que Hipócrates no escribió juramento hipocrático. Yo no sé qué hago aquí, recogió los libros y se fue. Sí, porque fue buscando la certeza. ¿Qué dice? Mis alumnos se ríen y todavía me relajan cuando me ven ya egresados, que me dicen, ¿qué dice la bioética sobre tal cosa? Y yo le digo, la bioética no dice nada. No. El que digo soy yo, el que dice eres tú. Porque lo dice del mundo de los valores. Sí, sí. Entonces dice, eso fue lo que dijo el estudiante. Sí. Yo vine aquí a que como que le dieran un librito, un código. Y usted me sale ahora que ninguna de esas cosas me dijo el profesor uno, el otro. Recogió y se fue y me dejó la maestría. Sí, y a eso yo le agregaría cómo aprender a vivir en las incertidumbres, pero precisamente porque las realidades son muy complejas. Y cuando la queremos hacer una reducción
o de alguna forma como encorsetarla todo de manera rigorista y uniformizar la realidad, cuando la realidad rica y diversa, y que nos exige eso que dice, que todos los implicados en una decisión participen y que veamos todas las aristas de la realidad para juntos llegar a buscar los caminos que nos conduzcan a lo más justo, a la felicidad, al mayor bien, ¿no? Y ahí es donde se da el ejercicio. Que al final es lo que han hecho todos los grandes filósofos y los que trabajan la ética, la bioética, que han aportado lentes nuevos para ver lo mismo, pero no varía de lo que tú estás diciendo, que la realidad es incierta. Entonces, ¿qué te va a decir un Habermas? ¿De qué manera vamos a abordar esto? Vamos a involucrar a los implicados, que ellos participen. El otro te va a decir, vamos a hacerlo desde los valores, el otro el utilitarismo. Pero ¿qué es lo que te están diciendo? Lo que estamos buscando es el bien común. Lo que estamos cambiando es la forma de cómo hacerlo. En un panel que yo participaba, había un sacerdote, había un religioso de otra denominación, había un ginecólogo, había un político, una feminista. Y un abogado a lo mejor. Un abogado, y estaba yo como bioeticista. Y al final el que no tenía nada que decirle era yo, en el sentido de decirle cuál era la solución. Porque el abogado le dice, la ley tal dice que se puede hasta aquí, hasta aquí. El abogado, el cura, el otro, cada quien dijo lo suyo. Y entonces me acuerdo que la primera pregunta que surgió fue una que dijo, ustedes no debieron haberle llamado diálogo plural, porque de plural tiene poco. Porque tenemos una ética que es la que nos conduce a la búsqueda del bien, de la felicidad, la defensa de la vida, pero tenemos muchas morales. Entonces, el encuentro de esas morales es lo que le da la riqueza a esto, pero hay que aprender a respetarla y entender que la mía no es la única. Y ahí es donde se tranca el juego. Cuando se asume desde alguna de estas esquinas que la única razón es la suya. Sí. Entonces nosotros sobramos, ¿eh? Sí, de ahí entonces inclusive que una educación bioética es también una educación democrática también. Fundamentalmente. Y parte de mi preocupación, por ejemplo, con el tema ahora de la educación, es así. Hay un problema clave, básico, que es de cómo hay que trabajar éticamente, porque lo resuelve todo el mundo muy fácil. Los valores y la moral y cívica. Sí. Y ya eso o hay que llevar la Biblia a la escuela. O llevar la Biblia a la escuela, los rezar antes de comenzar. Entonces, estamos poniendo la situación fuera de la realidad. Es desde fuera que nos van a resolver los problemas. Con lo que tenemos que enseñar desde la educación es la deliberación moral. A identificar la duda moral. Una vez me acuerdo que se llegó a hacer un libro que se llamaba Yo tengo valor en educación. Y los temas eran, ¿qué tema toca hoy? La mitad, toca la mitad, pero hablamos de la mitad, pero nadie hablaba de lo que pasó anoche, que mataron en el barrio uno, que asaltaron otro, de que en su casa no cenaron. Es decir, eso es lo que te va a dar la deliberación. Cómo partir de los hechos, aprender a deliberar para que la gente empiece a buscar salidas intermedias como cursos posibles de acción. Y algo que ahorita tú mencionabas en uno de tus ejemplos, que las personas todas en la vida cotidiana hacen un ejercicio ético cada vez que van tomando una serie de decisiones y tienen una serie de valores que les mueven por dentro, que cuando reflexionan de manera explícita, dicen, realmente, y comienzan a valorar más, y en la medida que le van dando voz y palabra y argumentación a esto, vamos creciendo, ¿no? Es el tema de los hechos, es decir, como tú dices, yo tengo hechos desde que me levanto hasta que me acuesto. Y la gente lo que pasa es que está pensando en que tiene que ser hechos muy trascendentales. No, es lo que usted hace todos los días. Usted se levanta, usted va a su trabajo, usted va a la calle, usted es obrero, usted es empleado. Y algo le mueve. Algo le mueve y algo valora, porque lo único que no se puede es vivir sin valorar. Eso no se puede. De manera que algún tipo de valor, de valoración, de estimación hace usted de los hechos que lo llevan a tomar sus propias decisiones o sus dudas, su incertidumbre. Pero usted aprende a manejarla. Si esto como método lo enseñamos desde la escuela, probablemente tenemos otros resultados distintos a lo que estamos viendo ahora. Sí, así en una educación que en vez de intentar adoctrinar, lo que trate es de explicitar precisamente esos valores de los cuales somos inconscientes la mayoría de las veces, ¿sí? Y ejercitar en el diálogo, en la escucha, en la argumentación sostenida con ciertos fundamentos, que eso muchas veces adolecemos en la vida cotidiana en República Dominicana. Yo te hacía una pregunta, Miguel, sobre esos retos, y tú me decías, lo primero, que le demos valor a la ética. Que le demos valor a la ética. ¿Tú pudieras mencionar otra cosa que te preocupa de la realidad dominicana, que sería también el tema de la justicia? El tema de la justicia, porque la justicia está dentro de los hechos que vemos en la cotidianidad. Desde el que te pasa por delante en la fila, el que te
hace un tipo de sobregiro, sobrepaso en los carros. Es decir, temas de respeto, justicia, control, son los elementos para mí que la sociedad tiene que ver. Sé que estamos terminando, pero por ejemplo, ¿qué es una cosa que hemos ganado? Antes, para sacar una placa aquí había que pasarse 3 meses haciendo fila o dándole cuarto a todo el mundo. Enviar un buscán que te resuelva eso. Entonces se sabe que es posible cambiarlo, pero eso hay que sacarle el provecho educativo de que la gente vea que hay justicia, de que se puede combatir corrupción, es decir, los elementos prácticos de la cotidianidad, traducirlos en el lenguaje moral y en el lenguaje de la ética. Muy interesante esto y cómo tú has hecho el ejercicio ético desde muy en términos llanos con personas que desarrollan una serie de actividades en la función pública o en el sector privado. Te agradecemos realmente que hayas traído como estos elementos de la cotidianidad que nos hacen aterrizar en este programa, que la ética está relacionada con toda esa cotidianidad. Eso es la ética, al fin y al cabo. La búsqueda del bien, la defensa de la vida y los elementos que ello implica para conseguirlo, que ahí es donde está la justicia, la honestidad, lo que la gente llama los valores. Dice Diego Gracia, nos han pasado la vida entera diciéndonos que la ética se nutre de valores y no es de valores, es de deberes. Los deberes son los que se nutren de los valores. O sea que es más complicado todavía el lío. Pues te agradecemos mucho, Miguel, por este diálogo. Yo sé que todos ustedes habrán disfrutado de esta experiencia y esperamos que nos sigan acompañando en su programa de Ética TV. Hasta una próxima entrega. Muchas gracias.